Los niños artistas de Terezín, que documentaron el horror nazi con sus dibujos. Jóvenes de Terezín, Theresienstadt, Terezín, Protectorado de Bohemia y Moravia, marzo de 1943, 2:15 p.m. El Hauptsturmführer Anton Burger caminaba a través del cuartel L-Quartier 7, inspeccionando las condiciones del campo de concentración que comandaba. Theresienstadt no era Auschwitz, era campo de tránsito, ciudad gueto que los nazis mostraban a la Cruz Roja como evidencia de que los judíos eran tratados humanamente antes de su reasentamiento en el este. La realidad, por supuesto, era completamente diferente. Theresienstadt era antesala de la muerte. La mayoría de personas que llegaban eventualmente eran deportadas a Auschwitz. Pero mientras estaban allí, los nazis mantenían ficción elaborada de normalidad. Burger entró a sala pequeña en el cuartel donde aproximadamente 20 niños, edades 10-15, estaban sentados en silencio. En la pizarra, palabras en checo. Historia del arte, período del Renacimiento. Era una de las clases que los nazis permitían. Parte de la propaganda que demostraba que Theresienstadt era lugar civilizado donde hasta los niños recibían educación. Lo que Burger no sabía, lo que nunca descubriría hasta que era demasiado tarde, era que esos 20 niños no estaban estudiando arte del Renacimiento. Estaban creando arte. Arte clandestino que documentaba meticulosamente cada horror del campo. Arte que violaría cada regla nazi. Arte que se convertiría en testimonio más poderoso del Holocausto, porque venía de perspectiva que los adultos no podían capturar. La inocencia forzada a presenciar mal absoluto. Sobre las mesas frente a los niños, libros de texto viejos, papel de escribir ordinario, lápices gastados. Nada sospechoso. Pero escondido bajo las tablas sueltas del piso, en cavidades talladas en paredes, en maletas con doble fondo, aproximadamente 4.500 dibujos y pinturas, cada uno documentando vida real en Theresienstadt. Cada uno evidencia que destruiría la propaganda nazi si fuera descubierto. Los dibujos mostraban lo que los nazis no querían que el mundo viera. Hacinamiento inhumano, hambre, enfermedad, deportaciones, ejecuciones, separación de familias, desesperación. Pero también mostraban algo más: resiliencia, esperanza, humanidad persistiendo en condiciones diseñadas para destruirla. Y estaban siendo creados bajo dirección de Friedel Dicker Brandeis, artista profesional de 44 años, judía austriaca, que había convertido sus clases de arte en acto supremo de resistencia y documentación. Burger observó la clase por 3 minutos. Vio niños aparentemente estudiando reproducción borrosa de pintura de Rafael. Vio maestra explicando composición y perspectiva. Todo parecía exactamente como debía ser. Educación inofensiva, controlada, aprobada por autoridades. «Continúen», dijo Burger abruptamente, y salió. En cuanto la puerta se cerró, Friedel Dicker Brandeis miró a sus estudiantes, sin decir palabra. Varios niños sacaron papeles de debajo de sus libros de texto. Papeles donde habían estado dibujando durante toda la inspección, no copiando Rafael, sino documentando la realidad que los rodeaba. Peter Gins, de 14 años, había dibujado vista desde la ventana del cuartel. Filas de prisioneros esperando distribución de sopa aguada. Guardias nazis observando, alambre de púas visible en el fondo. Helga Weissova, de 13 años, había pintado acuarela pequeña del transporte que había llegado esa mañana. Ancianos siendo forzados a bajar de vagones de ganado. SS separando familias. Niños llorando aferrados a padres. Raga Englenderova, de 11 años.
había dibujado el hospital del campo. Camas abarrotadas con 3 personas cada una, pacientes que se veían como esqueletos. Una sola enfermera para docenas de enfermos. Eran solo 3 de aproximadamente 15.000 niños que pasarían por Theresienstadt entre 1941 y 1945. Aproximadamente 1.500 sobrevivirían. Los demás morirían en Theresienstadt de hambre y enfermedad, o en Auschwitz después de deportación. Pero antes de morir, aproximadamente 600 de esos niños crearían aproximadamente 4.500 obras de arte bajo tutoría de Friedel Dicker Brandeis. Arte que sobreviviría cuando ellos no. Arte que contaría sus historias cuando ya no pudieran. Arte que se convertiría en testimonio que ningún negacionista del Holocausto podría refutar porque venía de manos de niños que vieron, documentaron y murieron. Esta es la historia de cómo niños artistas de Terezín convirtieron lápices en armas de documentación, de cómo dibujos infantiles derrotaron propaganda nazi, de cómo arte creado en secreto, escondido en paredes y pisos, preservado a través de deportaciones y muerte, se convirtió en evidencia más conmovedora del genocidio, y de cómo una maestra de arte transformó trauma en testimonio, horror en humanidad preservada y dio a niños condenados manera de gritar la verdad cuando sus voces serían silenciadas para siempre. Friedel Dicker Brandeis. La maestra Friedel Dicker nació el 30 de julio de 1898 en Viena, en familia judía asimilada de clase media. Mostró talento artístico excepcional desde joven. Estudió en Bauhaus en Weimar, bajo Johannes Itten, uno de los maestros fundadores del movimiento. En Bauhaus, Friedel no solo aprendió técnica artística, aprendió filosofía que se convertiría en fundamento de su enseñanza. El arte no es solo sobre estética, es sobre expresar experiencia humana auténtica. Es sobre comunicar verdad emocional que palabras no pueden capturar. Para 1938, Friedel era artista establecida en Praga. Había expuesto en galerías europeas. Había diseñado juguetes educativos revolucionarios para niños. Se había casado con Pavel Brandeis, también artista. Luego llegaron los nazis. En marzo de 1939, Alemania ocupó Checoslovaquia. Las leyes antijudías comenzaron inmediatamente. Judíos fueron prohibidos de profesiones, negocios, propiedad. Friedel y Pavel planearon escapar. Habían obtenido visas para Palestina, pero cometieron error fatal. Esperaron demasiado, tratando de ayudar a familiares primero. Para cuando intentaron partir, las fronteras estaban cerradas. En diciembre de 1942, Friedel y Pavel recibieron orden de deportación a Theresienstadt. Theresienstadt, llamado Terezín por checos, era fortaleza del siglo XVIII convertida por nazis en campo de concentración gueto. Aproximadamente 60 kilómetros al norte de Praga, albergaba hasta 60.000 judíos en espacio diseñado para 5.000 soldados. Las condiciones eran brutales: hacinamiento extremo, hambre sistemática, ración diaria, 300-400 calorías, enfermedad rampante, especialmente tifus y tuberculosis, trabajo forzado, ejecuciones aleatorias. Pero Theresienstadt tenía característica única. Era campo de propaganda. Los nazis lo usaban para demostrar a Cruz Roja y neutrales que judíos vivían humanamente. Cuando inspectores visitaban, nazis organizaban actuaciones elaboradas, conciertos, obras de teatro, conferencias, tiendas con estantes vacíos que se llenaban temporalmente. Esta ficción creaba pequeño espacio donde actividades culturales eran técnicamente permitidas. Si servían propósitos de propaganda, los nazis querían demostrar que Theresienstadt
era lugar donde arte y cultura florecían. Friedel vio oportunidad en esta hipocresía. Las clases secretas oficialmente, Friedel Dicker Brandeis fue asignada a trabajar en taller de encuadernación, pegando sobres 12 horas diarias. Pero en Theresienstadt, como en todos los campos, había economía clandestina de favores, sobornos y arreglos. Friedel negoció con administradores del campo, ofrecía enseñar clases de arte apreciadas para niños, educación cultural que los nazis podían señalar como evidencia de tratamiento humano. Los nazis aceptaron. Les daba contenido para su propaganda. Pero las clases reales de Friedel no tenían nada que ver con apreciación artística. Eran terapia, documentación y resistencia combinadas. Las clases ocurrían en cuartel L417, sala pequeña y húmeda con luz mínima. Friedel tenía recursos limitados, papel de escribir ordinario, robado de oficinas administrativas, lápices gastados, colectados, compartidos entre todos los estudiantes. Acuarelas improvisadas, hechas de pigmentos robados de talleres. Carboncillo, creado quemando madera. Tiza, robada de pizarras escolares. Los estudiantes eran niños de 8 a 16 años principalmente. Venían de toda Europa, Checoslovaquia, Alemania, Austria, Holanda, Dinamarca. Muchos no compartían idioma común, pero todos compartían trauma. El método de enseñanza de Friedel era revolucionario para su tiempo. Principio 1. Dibuja lo que sientes, no lo que ves. Friedel no enseñaba técnica tradicional. No decía, dibuja esta manzana correctamente. Decía, dibuja cómo te hace sentir el hambre. El resultado, dibujos visceralmente honestos. Un niño dibujó sopa aguada como monstruo gris que lo miraba desde el tazón. Otra niña dibujó pan como montaña, inalcanzable en la distancia. Principio 2. El arte es testimonio. Friedel explícitamente instruyó a los niños. Dibujen lo que ven aquí. Documenten la verdad. Porque algún día, estos dibujos serán evidencia. Algún día, cuando ya no estemos, estos dibujos hablarán por nosotros. Los niños entendieron. Estaban creando archivo histórico. Principio 3. El arte preserva humanidad. En condiciones diseñadas para deshumanizar, el acto de crear arte, de expresar individualidad, emoción, perspectiva única, era resistencia fundamental. Cuando dibujas, les decía Friedel, eres libre. Por esos minutos mientras tu mano se mueve sobre el papel, los nazis no controlan tu mente. Creas mundo que ellos no pueden tocar. Principio 4. Esconde todo. Cada dibujo, una vez completado, era escondido inmediatamente. Los nazis permitían clases de arte, pero prohibían absolutamente cualquier representación de vida real del campo. Los niños desarrollaron sistema elaborado. Dibujos eran fechados y firmados en reverso, documentación para futuro. Eran enrollados y escondidos en tubos improvisados. Los tubos eran insertados en cavidades en paredes, bajo tablas del piso, en espacios detrás de ladrillos sueltos. Ubicaciones eran memorizadas pero nunca escritas. Si los nazis descubrían los dibujos, consecuencias serían catastróficas. Ejecución inmediata de Friedel, probable deportación de todos los estudiantes a Auschwitz. Los temas de los dibujos. Los aproximadamente 4.500 dibujos creados en clases de Friedel documentaban espectro completo de experiencia en Theresienstadt. Tema 1. El transporte. Docenas de dibujos mostraban llegada de transportes, vagones de ganado, familias siendo separadas, ancianos colapsando en las calles. SS,
gritando órdenes. Helga Waisova, de 12 años, creó serie de 12 acuarelas pequeñas documentando transporte que llegó el 3 de febrero de 1943. Cada pintura mostraba momento diferente. Vagones de ganado en la estación, puertas abriéndose. Gente cayendo SS, separando hombres de mujeres. Niños siendo arrancados de padres. Ancianos, incapaces de caminar, siendo golpeados. Fila de personas caminando hacia cuartel, registro. Nombres siendo escritos en listas, despojo de pertenencias. Asignación a barracas abarrotadas. Primera noche, gente durmiendo en piso. Primera mañana, distribución de sopa, realización. Están atrapados. Cada pintura era pequeña, aproximadamente 10x15 cm, pero meticulosamente detallada. Helga había observado, memorizado, luego recreado desde memoria en las clases. Tenía 12 años. Estaba documentando genocidio con precisión de reportera fotográfica. Tema 2. El hambre. El hambre era constante, omnipresente en Theresienstadt. Ración diaria era 300-400 calorías. Suficiente para morir lentamente, no suficiente para vivir. Los niños dibujaban el hambre obsesivamente. Platos vacíos, sopa aguada con nada flotando en ella. Gente que se veía como esqueletos, niños mendigando pan, peleas sobre migajas, fantasías de comida, dibujos de banquetes imaginarios, pasteles, frutas. Todo lo que recordaban de antes. Raja Englenderova, de 11 años, creó serie titulada Recuerdos de comida. Cada dibujo mostraba comida específica que recordaba de antes de la guerra. Pastel de cumpleaños con velas, pollo asado de cena de Shabbat, manzanas frescas del mercado, pan, recién horneado, chocolate. Cada dibujo era extraordinariamente detallado. Podías ver textura del pastel, brillo de las manzanas. Eran memorias tan preciosas que Raja las recreaba con cuidado de artista profesional. Raja murió en Auschwitz en octubre de 1944. Tenía 12 años. Sus últimos dibujos fueron de comida que nunca volvería a comer. Tema 3. El hacinamiento Theresienstadt fue diseñado para 5.000 soldados. En su pico, albergaba 60.000 judíos. El hacinamiento era inhumano. Los niños dibujaban barracas donde 50 personas compartían espacio del tamaño de aula escolar, literas de 3 niveles donde dormían 3 personas por nivel, filas interminables para letrina única, gente sin espacio para sentarse excepto en sus camas, ausencia total de privacidad. Peter Ginz, de 14 años, creó dibujo arquitectónico preciso de su barraca. Usó perspectiva correcta, mediciones precisas. Parecía plano de construcción. Luego agregó figuras humanas a escala. El efecto era devastador. Podías ver exactamente cuán imposiblemente abarrotado estaba el espacio. Peter tenía talento excepcional. Sus dibujos tenían calidad técnica que rivalizaba con artistas adultos. También era escritor. Editaba revista clandestina llamada Vedem, Lideramos, donde niños escribían poesía, ensayos y reportajes sobre vida del campo. Peter fue deportado a Auschwitz en septiembre de 1944. Murió en cámara de gas el mismo día que llegó. Tenía 16 años. Tema 4. La enfermedad tifus, tuberculosis, disentería y docenas de otras enfermedades devastaban Theresienstadt. El hospital del campo estaba perpetuamente sobresaturado. Los dibujos mostraban pacientes que parecían cadáveres en camas, doctores sin medicinas intentando salvar vidas con nada,
cuerpos siendo removidos diariamente, niños enfermos sin tratamiento adecuado, miedo constante de enfermarse, porque significaba muerte probable. Tema 5. Las deportaciones. Lo más aterrador en Theresienstadt no era morir allí. Era ser deportado al este, eufemismo nazi para Auschwitz. Regularmente, listas de nombres eran publicadas. Aquellos en las listas tenían 24 horas para reportarse para reasentamiento. Todos sabían que reasentamiento significaba muerte, aunque los nazis mantenían la ficción. Los niños dibujaban el terror de las deportaciones. Familias despidiéndose, niños llorando, siendo separados de abuelos, filas de gente marchando hacia trenes vagones de ganado, con puertas cerrándose, los que se quedaban observando, los que partían, sabiendo que nunca los volverían a ver. Tema 6. Los guardias niños también dibujaban a sus opresores. Guardias SS, colaboradores checos, capos judíos que supervisaban trabajo forzado. Los dibujos mostraban guardias como figuras amenazantes, grandes, oscuros, sin rostros definidos, representando deshumanización, siempre con armas, siempre gritando, golpeando a prisioneros, separando familias, pero algunos dibujos mostraban algo más matizado. Un niño dibujó guardia checo que secretamente le había dado pedazo de pan. Otro dibujó capo judío que parecía triste mientras forzaba a gente a trabajar. Víctima forzada a victimizar. Tema 7. Memoria y esperanza. No todos los dibujos eran de horror. Friedel también instruyó a los niños a dibujar memorias de antes de la guerra y sueños de después. Los niños dibujaban sus casas de antes, sus familias juntas y felices, juegos que jugaban, escuelas que asistían, mascotas que tenían festividades que celebraban. También dibujaban futuro imaginado. Liberación. Soldados aliados abriendo las puertas, reencuentro con familiares perdidos, regreso a casa, vuelta a la escuela normal, celebraciones de paz. Estos dibujos eran forma de resistencia psicológica. Negarse a aceptar que presente era todo lo que existiría. Mantener memoria de humanidad. Mantener esperanza de futuro. El sistema de preservación Friedel Dicker Brandeis entendía que los dibujos solo tenían valor si sobrevivían. Desarrolló sistema elaborado de preservación. Paso 1. Documentación. Cada dibujo era marcado en reverso con nombre del artista, edad, fecha. Título, si lo tenía. Número de barraca del niño. Esta información aseguraba que después de la guerra, los dibujos podrían ser atribuidos correctamente. Paso 2. Organización. Los dibujos eran organizados por artista. Cada niño tenía portafolio, típicamente carpeta improvisada hecha de cartón. Paso 3. Escondite. Los portafolios eran escondidos en múltiples ubicaciones, bajo tablas sueltas del piso, en cavidades talladas en paredes, detrás de ladrillos sueltos, en maletas con doble fondo, en túneles pequeños cavados debajo de edificios. Friedel intencionalmente diversificó las ubicaciones. Si nazis descubrían un escondite, los otros permanecerían seguros. Paso 4. Mapeo. Friedel memorizó ubicación de cada escondite. No escribió nada, demasiado peligroso si era capturada. Pero compartió la información con 2 personas de confianza. Raja Englenderová, estudiante mayor, y Willy Groag, amigo artista. Si algo le pasaba a Friedel, ellos sabrían dónde encontrar los dibujos. La visita de la Cruz Roja. En junio de 1944, los nazis enfrentaron presión internacional para permitir inspección de Theresienstadt por delegación de Cruz Roja Internacional. Pasaron meses preparando. Theresienstadt fue transformado en ciudad Potemkin. Barracas fueron pintadas.
Jardines fueron plantados, cafés y tiendas fueron creados. Vacíos excepto durante visita. Prisioneros más enfermos fueron escondidos o deportados. Orquesta del campo ensayó. Con ciertos niños ensayaron obra de teatro. Todo fue coreografiado para parecer normal, incluso agradable. El 23 de junio de 1944, delegación de Cruz Roja visitó Theresienstadt. Permanecieron exactamente 6 horas. Vieron solo lo que los nazis querían que vieran. Los inspectores observaron concierto. Visitaron café, lleno de comida solo para la visita. Observaron niños jugando en parque, plantados semanas antes. Hablaron con prisioneros, cuidadosamente seleccionados, ensayados, amenazados. Los inspectores escribieron reporte favorable. Theresienstadt parece ser asentamiento relativamente humano, donde judíos viven en condiciones decentes. Era mentira completa, y los nazis habían ganado. Pero lo que los inspectores no sabían, lo que los nazis no sabían, era que mientras la visita ocurría, aproximadamente 4.500 dibujos estaban escondidos a metros de distancia. Dibujos que documentaban verdad exacta, que la visita estaba diseñada a ocultar. Helga Weissova después recordó ese día. Nos hicieron pararnos en el parque. Nos dieron juguetes. Primera vez que veía juguetes en 2 años. Nos dijeron que sonriéramos, que actuáramos felices, que dijéramos que estábamos bien si alguien preguntaba. Tenía un juguete en mis manos. Sonreía. Y en mi mente, veía los dibujos escondidos bajo el piso del cuartel L407. Dibujos que mostraban la verdad real. Y pensaba, algún día, esos dibujos hablarán. Algún día la verdad será conocida. Los inspectores se fueron creyendo las mentiras, pero los dibujos permanecieron, pacientes, esperando. La deportación de Friedel. El 6 de octubre de 1944, Friedel Dicker Brandeis recibió notificación. Estaba en lista de deportación para transporte a Auschwitz. Tenía 24 horas. Friedel sabía exactamente qué significaba Auschwitz. Sabía que no regresaría. Tenía una decisión final que tomar. ¿Qué hacer con los dibujos? Podía intentar llevarlos consigo, pero eso arriesgaba descubrimiento durante procesamiento en Auschwitz. Si eran encontrados, serían destruidos. Y ella sería ejecutada inmediatamente. Podía destruirlos antes de partir, asegurar que los nazis nunca los encontrarían, o podía dejarlos escondidos, confiar que alguien sobreviviría, que alguien los encontraría, que algún día contarían la historia. Friedel eligió la tercera opción. Pasó sus últimas 24 horas en Theresienstadt, verificando cada escondite, asegurando que los dibujos estuvieran protegidos, memorizando ubicaciones finales. También escribió nota breve, escondida en una de las maletas. Estos dibujos fueron creados por niños de Theresienstadt en 1943-1944 bajo mi instrucción. Documentan verdad de nuestras vidas aquí. Si alguien encuentra estos dibujos después de que me haya ido, por favor presérvenlos. Son testimonio, son memoria, son todo lo que quedará de estos niños. Friedel Dicker Brandeis, 6 de octubre de 1944. El 7 de octubre de 1944, Friedel fue deportada a Auschwitz con su esposo Pavel y aproximadamente 2.000 otros prisioneros de Theresienstadt. Llegaron a Auschwitz el 9 de octubre. En la rampa de selección, Friedel fue enviada directamente a cámara de gas. Murió ese mismo día. Tenía 46 años. Dejó atrás aproximadamente 4.500 dibujos creados por niños que le confiaron sus últimas expresiones de humanidad. El destino de los niños
De aproximadamente 15.000 niños que pasaron por Theresienstadt, solo aproximadamente 1.500 sobrevivieron. De los niños en clases de arte de Friedel, aún menos sobrevivieron. Peter Ginz, deportado a Auschwitz, septiembre 1944. Gaseado inmediatamente. Edad, 16. Raja Englenderová, deportada a Auschwitz, octubre 1944. Murió en cámara de gas. Edad, 12. Ruth Gutmanová, deportada a Auschwitz, octubre 1944. Murió en cámara de gas. Edad, 14. Doris Weiserová, deportada a Auschwitz, mayo 1944. Murió en cámara de gas. Edad, 13. Alice Gutmanová, deportada a Auschwitz, octubre 1944. Murió en cámara de gas. Edad, 15. Eva Bulová, deportada a Auschwitz, diciembre 1943. Murió en cámara de gas. Edad, 13. La lista continuaba. Nombre tras nombre, edad tras edad. La mayoría entre 12 y 16. Pero algunos sobrevivieron. Helga Weissova sobrevivió a Auschwitz y marchas de muerte. Liberada en mayo 1945, edad en liberación, 16. Doris Grozdanovichova sobrevivió a Auschwitz. Liberada en enero 1945, edad 15. Elena Makarova sobrevivió deportación, escondida por familia cristiana. Edad 13. Los sobrevivientes llevaban memorias de las clases de Friedel por resto de sus vidas. Y llevaban culpa de sobreviviente. ¿Por qué yo viví cuando tantos otros murieron? Helga Weissova después dijo: cada vez que miro mis dibujos de Theresienstadt, veo no solo mi arte, sino rostros de amigos que murieron. Peter, que se sentaba a mi lado. Raja, que compartía sus lápices. Ruth, que me enseñó a mezclar acuarelas. Todos muertos. Solo yo sobreviví para contar la historia. No porque fui especial, solo por suerte. Suerte aleatoria, horrible, que algunos sobrevivimos y la mayoría no. Pero esa suerte trae responsabilidad. Debo contar sus historias. Debo asegurar que sus dibujos sean vistos. Debo hablar por los que ya no pueden hablar. El descubrimiento Theresienstadt fue liberado por Ejército Rojo Soviético el 8 de mayo de 1945. Los liberadores encontraron aproximadamente 17.000 sobrevivientes, la mayoría gravemente enfermos de tifus y malnutrición. Otros 10.000 habían muerto en las semanas finales antes de liberación. En los días siguientes, sobrevivientes comenzaron búsqueda de pertenencias perdidas, documentos, cualquier cosa que probara que habían existido antes de la guerra. Willy Grog, amigo de Friedel que había sobrevivido, recordó las ubicaciones de escondites que Friedel le había confiado. Con ayuda de otros sobrevivientes, comenzó búsqueda sistemática. En junio de 1945, encontraron primer escondite, cavidad bajo tablas del piso en cuartel L417. Dentro, aproximadamente 800 dibujos, relativamente bien preservados. En julio, encontraron segundo escondite, detrás de ladrillos sueltos en pared. Aproximadamente 1.200 dibujos más. En agosto, tercer escondite. Maletas con doble fondo en ático. Aproximadamente 2.500 dibujos. Total recuperado, aproximadamente 4.500 dibujos y pinturas. Algunos habían sido dañados por humedad, ratones o simplemente tiempo, pero la mayoría estaban sorprendentemente intactos. Los dibujos fueron cuidadosamente catalogados. Cada uno fue registrado. Nombre del artista, cuando estaba marcado. Fecha, cuando estaba indicada. Tema condición: Helga Weissova, quien había sobrevivido a Auschwitz y regresó a Theresienstadt buscando a su familia, participó en la catalogación. Ver los dibujos
incluyendo los suyos propios de 3 años antes, era experiencia surrealista y traumática. Vi mi dibujo del transporte, recordó. Lo había creado cuando tenía 12 años. Ahora tenía 16. Había sobrevivido a Auschwitz. Había visto cosas que ese niño de 12 años solo había imaginado. Miré el dibujo y lloré. No por lo que mostraba. Ya había visto peor. Lloré porque el niño que lo creó ya no existía. Esa inocencia, esa habilidad de sentir horror como algo nuevo, había sido quemada en Auschwitz. Pero el dibujo permanecía. Evidencia de que ese niño había existido, que había visto, que había documentado, que había resistido a través del arte. El testimonio. Los dibujos de Teresín se convirtieron en evidencia en juicios de Nuremberg. Fiscales los usaron para demostrar condiciones en campos de concentración. Pero su verdadero poder no era legal, era emocional y moral. Fotografías de campos de concentración mostraban horror, pero podían parecer distantes, abstractas. Adultos podían racionalizarlas. Eran tiempos de guerra. Cosas terribles pasan. Pero dibujos de niños eran diferentes. Mostraban horror desde perspectiva de inocencia. Era imposible racionalizar. Un niño de 11 años dibujando gente muriendo de hambre no estaba haciendo propaganda. Estaba documentando su realidad con honestidad brutal que solo niños poseen. Los dibujos circularon por Europa, luego América. Fueron exhibidos en museos, publicados en libros, mostrados en escuelas. Cada dibujo era acusación. Cada niño artista era testigo. Y el hecho de que mayoría de esos niños estaban muertos hacía testimonio aún más poderoso. En 1962, selección de dibujos fue publicada en libro I Never Saw Another Butterfly. Nunca vi otra mariposa. El título venía de poema escrito por niño en Theresienstadt. La última, tan ricamente, brillantemente, deslumbrantemente amarilla. Tal vez, si las lágrimas del sol cantaran contra una piedra blanca, tal brillante dorado, tan alegremente amarilla. Pero yo nunca vi otra mariposa. Esa mariposa fue la última. Las mariposas no viven aquí, en el gueto. El poema fue escrito por Pavel Friedman. Fue deportado a Auschwitz el 29 de septiembre de 1944. Murió en cámara de gas. Tenía 23 años. El legado de Friedel Dicker Brandeis fue olvidada durante décadas después de la guerra. Su nombre no aparecía en historias mayores del Holocausto. No había monumentos. No había reconocimiento oficial. Pero en 1990, investigadores comenzaron a estudiar su vida y trabajo. Descubrieron que no solo había enseñado arte en Theresienstadt, había desarrollado metodología terapéutica revolucionaria que anticipaba arte-terapia moderna por décadas. Su enfoque, usar arte para procesar trauma, expresar emociones inexpresables, preservar humanidad bajo deshumanización, era adelantado a su tiempo. Hoy, psicólogos infantiles y arte-terapeutas estudian métodos de Friedel. Su trabajo en Theresienstadt es considerado fundacional para entender cómo arte puede ayudar a niños a procesar trauma. Pero más allá de implicaciones terapéuticas, el legado de Friedel es testimonio que creó. Esos 4.500 dibujos que preservó son ahora parte permanente de archivo histórico del Holocausto. Están en museo en Terezín, en Yad Vashem en Jerusalén, en Museo del Holocausto en Washington, D.C., en docenas de colecciones a través del mundo. Cada año, millones de personas los ven.
y cada persona que los ve confronta realidad del Holocausto, de manera que estadísticas y fotografías no pueden lograr. Porque estos dibujos no fueron creados por historiadores o periodistas, fueron creados por niños. Niños que vieron, niños que sintieron, niños que documentaron, niños que en su mayoría murieron. Los sobrevivientes. Hablan Helga Vaisova, sobrevivió la guerra. Vivió hasta 2024, muriendo a los 94 años. Pasó su vida contando historia de Theresienstadt y preservando memoria de Friedel Dicker Brandeis. En entrevista en 2018, describió por qué los dibujos importaban. Los nazis querían borrarnos, no solo matarnos, borrarnos. Como si nunca hubiéramos existido, sin tumbas, sin registros, sin memoria. Pero no podían borrar los dibujos. Los escondimos demasiado bien, y ahora esos dibujos son prueba. Existimos, vimos, sentimos, amamos, sufrimos, esperamos. Cada dibujo es victoria contra borrado. Cada firma de niño en reverso es declaración. Yo existí. Mi nombre era Peter, o Raja, o Ruth. Tenía 12 años, o 14, o 15. Y aunque me asesinaron, mi arte sobrevive. Mi testimonio sobrevive. Mi humanidad sobrevive. Friedel nos enseñó que mientras pudiéramos crear, no estábamos derrotados. Los nazis controlaban nuestros cuerpos, pero no nuestras mentes, no nuestras manos, no nuestra habilidad de documentar verdad. Y tenía razón. Friedel murió. Casi todos nosotros morimos, pero los dibujos sobrevivieron. Y a través de los dibujos, nosotros sobrevivimos también. La exhibición permanente. En 1994, museo fue establecido en Theresienstadt dedicado a memoria de niños que pasaron por el campo. Centro de la exhibición. Los dibujos preservados por Friedel Dicker Brandeis. Los visitantes caminan a través de salas donde dibujos están exhibidos cronológicamente. Primero, dibujos de llegadas, familias siendo separadas, transportes, primeras impresiones del campo. Luego, dibujos de vida diaria, hambre, hacinamiento, trabajo forzado, enfermedad. Luego, dibujos de memorias y esperanza, casas recordadas, familias felices, sueños de liberación. Finalmente, sala dedicada a dibujos de deportaciones, la realidad final que mayoría enfrentó. Junto a cada dibujo, placa pequeña con información del artista. Nombre, edad cuando creó el dibujo, fecha de deportación a Auschwitz, si aplica, destino, sobrevivió o murió. La mayoría de placas terminan igual. Deportado a Auschwitz, fecha. Murió en cámara de gas. El efecto acumulativo es devastador. No estás mirando arte abstracto, estás mirando últimos testimonios de niños asesinados. Una sala especial está dedicada a Friedel Dicker Brandeis. Muestra su propia arte, también preservada, fotografías de ella, descripción de su metodología de enseñanza. Y muestra la nota que escondió con los dibujos, sus últimas palabras antes de deportación. Por favor, presérvenlos. Son testimonio, son memoria, son todo lo que quedará de estos niños. La nota está enmarcada, iluminada suavemente. Miles de visitantes la leen diariamente. Muchos lloran. Epílogo. La mariposa. Hay un dibujo en particular que se ha vuelto icónico. La mariposa, de Pavel Friedman, autor también del poema. Muestra mariposa amarilla brillante volando sobre alambres de púas del campo. La mariposa es libre. Los prisioneros abajo no lo son. Es imagen simple.
pero contiene toda la tragedia de Theresienstadt. Belleza natural continuando independiente de horror humano. Libertad existiendo justo fuera de alcance. Esperanza visible, pero inalcanzable. Pavel dibujó esa mariposa en 1942. Fue deportado a Auschwitz en 1944. Murió allí. La mariposa que dibujó sobrevivió cuando él no. Y ahora esa mariposa vuela en carteles, libros de texto, exhibiciones de museos a través del mundo. Millones la han visto. Es una de imágenes más reconocidas del Holocausto. Pavel Friedman, niño de 21 años asesinado en Auschwitz, creó imagen que nunca morirá. Mientras la humanidad recuerde el Holocausto, la mariposa de Pavel volará. Es exactamente lo que Friedel Dicker Brandeis pretendía cuando enseñó a esos niños a documentar su verdad. Crear arte que sobreviviría cuando ellos no pudieran. Dar voz que continuaría hablando cuando sus voces fueran silenciadas. Los nazis mataron a los niños, pero no pudieron matar su testimonio. Los dibujos permanecen, los nombres permanecen, la verdad permanece. Y mientras permanezcan, los niños artistas de Terezín nunca serán olvidados. Fin. Los aproximadamente 4.500 dibujos creados por niños en Theresienstadt, bajo instrucción de Friedel Dicker Brandeis, representan uno de testimonios más poderosos del Holocausto. No son historia escrita por adultos, son experiencia vivida, documentada por niños. De aproximadamente 15.000 niños que pasaron por Theresienstadt, aproximadamente 1.500 sobrevivieron. Los dibujos preservan memoria de los 13.500 que no sobrevivieron. Friedel Dicker Brandeis murió en Auschwitz en 1944, pero su legado, esos 4.500 dibujos escondidos en paredes y pisos, preservados a través de deportaciones y muerte, sobrevivió para contar historia que los nazis intentaron borrar. Los niños documentaron el horror con sus lápices. Y esos lápices, resultó, eran más poderosos que todas las armas nazis. Porque puedes matar testigos, pero no puedes matar testimonio que dejaron atrás.